cuando hablamos del principio y sola escritura, debemos recordar que la reforma no es la invención de una nueva religión, ni tampoco la división de una religión. Realmente cuando hablamos de sola escritura estamos hablando de un regreso a las escrituras. Las 5 solas de la reforma nosotros las podríamos ilustrar como una montaña. El fundamento sería sola escritura, el cuerpo sería sola fe, sola gracia y solo Cristo, y el pináculo sería solo la gloria a Dios. A la sola escritura ha sido llamada por muchos como el principio formal de la reforma. Esto se debe a que la justificación era la causa material. Esto, la diferencia del catolicismo romano, que cree que la autoridad de la escritura no es suficiente y apela a la autoridad papal y a la tradición para sostenerla. Claro que aquí no estamos diciendo, hermanos y amigos, de que los escritos de hombres y mujeres piadosas no son útiles para la iglesia. Claro que sí, pero nunca pueden ocupar el estándar del escrito sagrado. ¿Cuál sería la importancia de sola escritura? Bueno, permítame compartirle 3 aspectos importantes. El primero, debemos creer en el principio de sola escritura, ya que esta nos lleva a creer que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Tal vez recordarán 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí el apóstol dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo mismo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablaban la palabra de Dios, ellos decían: así dice el Señor. Calvino, que fue uno de los grandes reformadores, decía que leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. Así que, amigos y hermanos, cada vez que quiere escuchar la voz de Dios, le animo a que lea su Biblia. Lo segundo, si la escritura es la voz de Dios, entonces es inerrante, infalible la escritura. Dios no se equivoca. Lutero, cuando estaba en el apogeo de la controversia con la iglesia local y fue llevado para su defensa en la dieta de Worms, dijo que los concilios y los papas se equivocaban. Y por supuesto que esa es una gran verdad. Pero en cuanto a la palabra, él dijo que era inerrante. Salmos 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que alumbra el corazón y convierte el alma. Lo tercero, solo la Biblia tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres. El mismo Lutero, en la misma dieta de Worms, dijo que a menos que alguien sea convencido por el testimonio de las Escrituras, no se puede retractar de un error, pues su conciencia, decía Lutero, estaba atada a la Escritura, y eso mismo debe ser con cualquier cristiano. En 1 de Pedro 4:11, la palabra del Señor dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Isaías, muchos años antes, en el capítulo 8, versículo 20, decía: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a ellos, es porque no le ha amanecido, Dios no se lo ha revelado. Queremos concluir esta parte diciendo que hay algunas implicaciones sobre el principio de sola escritura. El primero es la claridad intrínseca de la palabra de Dios. No solo la Iglesia Católica la puede interpretar como en el tiempo cuando inició la Reforma se decía. Lutero decía que en el mundo entero no hay un escrito más claro para toda la persona que las Escrituras, aunque esto Pablo tenía en mente que hay algunas partes difíciles de interpretar. Romanos 1:15, Pablo decía: a sabios y a no sabios soy deudor, dando a entender que hasta el simple puede entender la Escritura. Lo segundo, la Escritura habla de la suficiencia de Dios en la salvación. En ellas está todo lo que necesitamos para la salvación. No necesitamos agregar métodos humanos. Es suficiente para guiar a la iglesia y aliviar todo pecado al ser humano. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, ahí registra de que la Escritura tiene lo suficiente para la vida de la piedad de un creyente mientras es peregrino en esta tierra.
y aún para su futuro. La Escritura, como tercero, es el medio por excelencia para llevarnos del pecado a Cristo. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esto mismo nosotros podemos verlo, como los reformadores no se inventaron el principio de la sola Escritura, más bien Dios, hermanos, en su providencia, permitió que nosotros en este tiempo podamos disfrutar de esa bendición que otros nunca disfrutaron, aunque la anhelaron. Por ejemplo, nosotros podemos recordar que muchos fueron llevados a la muerte por causa de la palabra. Por ejemplo, y me impacta mucho el ejemplo de Casidoro de Reina, que tuvo que oír 12 años para poder traducir la Biblia al castellano. Hermanos y amigos, les invito a que tenga un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para leerla, para estudiarla, para memorizarla, pero sobre todo para obedecerla, y que ella sea la que ate nuestras conciencias para nuestra propia salvación. Amén.